Muy buenas tardes, profesor. Vamos a hablar sobre el tema que me corresponde en estos momentos, que es participación criminal. Como usted nos explicó, la participación criminal es un dispositivo amplificador del tipo penal y está en concurso de personas a la realización de un hecho punible. El ejemplo que podemos traer a cabo en participación criminal es quien ejecuta en lo que está haciendo junto a su participación y pagan igual. O sea, todo lo que están haciendo cometiendo un delito. Bueno, clases de autores. Bueno, primero vamos a empezar dando una definición sobre qué es el autor. Dice que el autor es cuando una sola persona comete el delito, ¿sí? Es el ejecutar material. Ejemplo, el que mataría a otro. Listo, está primero que es autor directo o por dominio de hecho. Es el que realiza una conducta punible por el mismo, es decir, quien ejecuta de hecho punible directamente a propia mano. El segundo es autor mediato o por voluntad de otro. Es quienes realizan los hechos punibles por medio de otra persona que es usada por instrumento. Está el tercero que es autor por representación. En esta autoría es el actuar actuar en nombre de otro, tratándose de personas jurídicas o responsables penales que carecen sobre la persona. Natural que se representan de ciertos y determinados tipos penales, siempre y cuando no existan acuerdos previos a concurrir en la autoría o con sus integrantes. El autor por posición de garante es personas que en el hecho y no lo impide un tercero. Ejemplo, un hombre está abusando sexualmente a una mujer y otra está viendo lo que está sucediendo. El quinto es autor dominio de estructura organizadas de poder. Bueno, en este se trata que está sufrido, es un ejemplo que nos puso usted sobre el señor Klaus Russi, que no se encuentra consagrada en el Código Penal como esta figura se puede condenar o estructurar el grupo delictivo organizado por poder. El ejemplo es cuando un comandante de algún grupo armado, de un orden o un integrante de ellos comete sus delitos, todos pagan. Coautores. Dice aquí en los coautores cuando varias personas concurren a cometer el delito. Está la coautoría. Dice que la coautoría se divide en dos. Está coautoría propia y coautoría impropia. La coautoría propia es cuando todas desarrollan el mismo delito. El ejemplo es todas desarrollan la misma actividad en la que se están ocasionando. Y la segunda, que es la coautoría impropia, es cuando hay divisiones de tarea. Cuando van a cometer, bueno, cierta ilicitud, lo que no está contemplado en el Código Penal. Está el ejemplo que es mientras una persona amenaza, la otra persona lo roba al sujeto pasivo, sus pertenencias. Determinador. Bueno, el determinador se le conoce como provocador al autor. Es intelectual. El determinador es quien induce a otra persona para que cometan los hechos punibles. La pregunta es que usted nos hizo, profesor, recuerdo muy bien que dice cómo induce el determinador a otra persona sin cometer el delito. Bueno, sencillo. Dice que es el determinador que induce a otra persona a cometer un delito es mediante una orden o un mandato o un consejo o por coacción. Está el cómplice. El cómplice es quien presta una colaboración a un delito ajeno y lo que hace por el cumplimiento de los acuerdos previos. El ejemplo que usted nos puso fue poner de acuerdo para lograr el hurto. Muy bien el campanero. Está los antecedentes, que es presta para ejecutar, y comitente es que acude al lugar de campanero, y posterior es quien recibe el hurto y lo guarda.
Bueno, las características de la complicidad. Se dice que la primera es una ayuda de poca monta. La segunda es que tiene que ser en virtud de un acuerdo previo. Eso está contemplado y identificado en el artículo 446 y 447. En el delito de favorecimiento y receptación no hay acuerdo previo. Bueno, los intervenientes. Dice que los intervenientes es la figura en la que se le aplica a los coautores cuando todos concurren a cometer el delito, ¿sí? Pero resulta que en el tipo penal quiere una calificación jurídica especial en el sujeto activo calificado y el interveniente no tiene esta, ¿sí? Ejemplo, los servidores públicos, peculados intervenientes particulares o que se dividen en intraneos y el extraneos. Vamos a hablar primero del intraneus. Dice, el intraneo es lo que pertenecen a las administraciones públicas que tienen mayor responsabilidad en los deberes de las entidades. ¿Por qué? Porque es la que están representando la empresa y además de eso tienen su sueldo. Ejemplo, los servidores públicos. Y los extraneos son los que no pertenecen a la administración pública, es como un particular, la empresa que acudió a desfalcar las empresas, él no tiene ningún deber legal o moral porque no es empleado, no está perteneciendo a la empresa como tal, no es un servidor público.